Somos incorregibles, insobornables, revolucionarios. Somos más que políticamente incorrectos. Somos la Tribuna Radio, las voces de la disidencia. Hola, soy José L. Sánchez, soy periodista y dirijo La Tribuna de España. Estoy aquí para haceros una recomendación de lectura para este verano. Si de verdad te preocupa la pérdida de valores, la transformación que está sufriendo la sociedad, si sabes que existe una agenda global pero no conoces bien cuál es el enemigo, cómo lo organizan, de qué manera nos adoctrinan, te recomiendo que leas Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, un libro escrito por José Antonio Bielsa. De verdad que no te defraudará. Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Un manual de trinchera. Escrito por José Antonio Bielsa. A la venta en Amazon. Sean bienvenidos a La Quinta Columna, espacio de radio alternativo y disidente, presentado y dirigido por José L. Sánchez. Queridos quinta columnistas de uno y otro lado del Atlántico, queridos oyentes de Quinta Columna, La Tribuna Radio, en todos los países de habla hispana. Te habla la voz de este viejo periodista, José L. Sánchez. Bienvenidos a un espacio de radio abierto a la disidencia, al enfrentamiento contra el pensamiento único, a la búsqueda de la verdad y a la negación de esas verdades que nos han dado como únicas, establecidas por el adoctrinamiento de la prensa del sistema. Hoy queríamos hacer un programa especial sobre acciones de falsa bandera, pero al final van a tener que ser dos programas especiales. Dedicar en un solo programa todo el contenido con un invitado de excepción como hoy tenemos para hablar del 23 de febrero del 81, golpe de Estado en España, y del 15M, el mayor atentado de los amantes de la religión de la paz de toda la historia de Europa, no da cabida. Así las cosas, hoy hemos abordado exclusivamente ese intento de golpe de Estado, ese autogolpe que provocó el jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón, auspiciado por la Embajada Americana y la CIA, y en el próximo lunes trataremos exclusivamente de los atentados islamistas, de los atentados de los enamorados del Corán, que se cobraron el mayor número de víctimas que ha conocido Europa y que son el presagio de lo que va a hacer esta Europa absolutamente encaminada a la islamización y a la destrucción de los valores occidentales. Hoy tenemos un invitado de excepción en la Tribuna de España. Hoy nos visita Diego Camacho a los micrófonos de la Tribuna Radio, a los micrófonos de Quinta Columna. Diego Camacho es coronel del Ejército Español, especialista en operaciones especiales, agente secreto durante muchos años de los servicios secretos, agente secreto durante la fecha del 23 de febrero a las órdenes de uno de los personajes más turbios que se dio en el 23 de febrero, que fue el comandante José Luis Cortina, al mando del CSID. Y es una ocasión única para hablar con un testigo de excepción, colaborador habitual de la Tribuna de España, de uno de los sucesos que han servido para cimentar los pilares del régimen del 78, de ese régimen putrefacto, de esa versión local, de esa franquicia nacional del nuevo orden mundial. Así que hoy no habrá una opinión invitada y entramos directamente con nuestro entrevistado de hoy, con el coronel Diego Camacho. El coronel Diego Camacho es una rara avis dentro del ejército español. De un ejército español en el que, desgraciadamente, los hombres ilustrados en humanidades suelen ser una extrañísima excepción. El señor Camacho ejerció su mando en tropa al frente de la COES, Compañías de Operaciones Especiales. Siendo capitán de estas, fue llamado a integrar el Servicio de Inteligencia, el actual CNI, entonces conocido como el CSID. Diplomado en Operaciones Especiales, fue testigo de excepción
por participar activamente en la ejecución del asalto al Congreso de los Diputados, dando cobertura, me van a permitir que lo vuelva a repetir, como miembro de los servicios secretos y cumpliendo las órdenes de su superior, a los autobuses que trasladaban a los guardias civiles que tomarían el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Diego Camacho es doctor en Ciencias Políticas, escritor, conferenciante y columnista habitual de la Tribuna de España. No se pierdan ni un solo detalle de la interesantísima entrevista que le hace José L. Sánchez. Un José L. Sánchez capaz de sacar de la boca del coronel Camacho alguna confesión que hasta ahora no había hecho. Queridos quinta columnistas, esta noche contamos con una presencia muy especial, una presencia de pocas personas pueden hablar de un modo tan autorizado del tema que queremos abordar esta noche: terrorismo de falsa bandera, cloacas del Estado, 23 de febrero, 15M, régimen del 78. Esta noche nos acompaña el coronel Diego Camacho. El coronel Diego Camacho será conocido de muchos de ustedes, es licenciado en Ciencias Políticas, fue durante muchos años agente del CSIC, es diplomado en Operaciones Especiales, escritor y colaborador habitual de la Tribuna de España. Y, sin duda, una de las personas que ha vivido en primera persona algunos de los acontecimientos más importantes del régimen del 78. Mi coronel, buenas noches y bienvenidos a Quinta Columna, bienvenido a la Tribuna Radio. Hola, José, buenas noches y lo primero, saludarte y felicitarte por la campaña que estás haciendo contra la pederastia, que me parece que es esencial el que no pierdas impulso y sigas con ella por el bien de todos. Muchas gracias. Por cierto, y aunque creo que esta pregunta no procedería, pero para romper el hielo así, de modo bruto, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la pederastia de alto standing, la pederastia VIP, la pederastia que afecta a políticos, a jueces, a fiscales, con el régimen del 78 en sí? Bueno, lo que parece evidente es que las personas importantes que son sospechosas de tener esta acción, digamos, pues de alguna forma ocupan puestos relevantes en este régimen del 78, y lo que es todavía más relevante es que, digamos, las autoridades que debían perseguir estos delitos, pues curiosamente parece que se dedican más a perseguirte a ti que los denuncias. No sé. Vamos a entrar de lleno en todos los temas que nos dé tiempo, que espero que sean bastantes a lo largo de media hora de fructífera charla, pero hay una declaración, creo que es suya, si no me corrige, que dice que el 23 de febrero, a diferencia de lo que muchos creen, no fue una operación para fortalecer la monarquía, sino que fue uno de los primeros golpes de timón del nuevo orden mundial para establecerse en España. No, esa declaración no es mía, no. Yo lo que sí considero que el 23F es una operación de falsa bandera, porque realmente, digamos, la falsa bandera del golpe fue el teniente coronel Tejero y sus guardias civiles que asaltaron el Congreso, pero realmente la inducción y la autoría intelectual de este golpe de Estado estaba en el Palacio de la Zarzuela, estaba en el Rey de España en ese momento, y por lo tanto era de falsa bandera, porque después, cuando fracasa este golpe de timón, se trata de ¿cómo te diría yo?, de restringir los daños y entonces encapsular solo como responsables a los que habían salido por televisión, habían asaltado el Congreso y tal, pero claro, la gente que iba al Congreso, incluido Tejero, iban enviados, iban haciendo una primera fase de una operación, pero que tenía unas personas que les estaban perfectamente
induciendo a ello. Entonces, realmente la responsabilidad hay que buscarla en la jefatura del Estado. El teniente general Jaime Milán del Bosch puede que fuera el más juancarlista de todos los tenientes generales al mando de una capitanía general en aquel mes de febrero de 1981. Tan ingrato es una jefatura del Estado, a tan bajo nivel moral se puede llegar para dejar absolutamente tirado a quien es tu más fiel compañero. Vamos, el general Milán del Bosch, a quien yo no conocí personalmente, pero bueno, la idea que tengo de él es que más que juancarlista era monárquico por tradición familiar de toda la vida. Entonces, en aquel momento el que ocupaba el trono era Juan Carlos y entonces también era juancarlista, pero quiero decir que su afición a la monarquía era muy anterior a la entronización de Juan Carlos. Dicha esta matización, yo te voy a recordar una frase de René de Chateaubriand, que fue ministro de Asuntos Exteriores con Luis XVIII, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, y entonces estuvo de ministro de Asuntos Exteriores pues 1 año y medio, me parece, no llegó a 2 años, y en un momento determinado Luis XVIII, pues igual que lo había nombrado, lo cesó, y entonces Chateaubriand llegó a su casa, en donde estaba pues su familia, su círculo más próximo, y entonces dejó una frase memorable, que era la siguiente: la ingratitud es cosa de reyes, los Borbones exageran. Caray. Mi coronel, el 23 de febrero, en realidad, ¿qué supone? Hay un antes y un después para el Estado español, para España, para la monarquía, para la jefatura del Estado y para el control absoluto del ejército. El 23 de febrero supone un antes y un después en evitar de cualquier sonido de sables en España. El 23 de febrero inicia el nuevo ejército profesional su camino, el nuevo ejército funcionariado y el nuevo ejército lejos de cualquier posibilidad de levantamiento o de pronunciamiento militar o de actuación o de influencia sobre las decisiones políticas de España? Bueno, vamos a ver, mi opinión es que el ejército en el año 81 estaba perfectamente controlado, es decir, dentro del ejército no había corrientes de opinión en un sentido o en otro, independientemente que pudiera haber unos oficiales que se les llamaba dentro de las Fuerzas Armadas húmedos o que estaban más cercanos al nuevo régimen, que la mayoría de ellos que eran pues más nostálgicos de la época franquista, pero en definitiva el ejército no estaba dividido, o sea, el ejército estaba, bajo mi punto de vista, estaba muy unido. La sociedad civil en el año 81 tampoco estaba dividida, es decir, yo estuve andando por la noche, tarde-noche y madrugada del año del 23F y del 24, y yo veía las calles desiertas, o sea, no había ningún tipo de algarada ni de nada. Entonces, el golpe de Estado del 23F es un golpe de Estado que se monta fundamentalmente para desplazar del poder a un hombre que estaba que ya había sido abandonado por los suyos, que era el presidente Suárez. Entonces, aprovechando el hundimiento de UCD y aprovechando que, digamos, la política de Suárez, tanto internacional como interna, no era del agrado de los Estados Unidos, pues entonces pues un grupo de gente cercanos a Juan Carlos y tal, pues montaron una operación para hacer buena la frase de esta de Tarradellas que decía que España necesitaba un golpe de timón. Es decir, que condiciones objetivas para dar el golpe no existía, puesto que
bueno, pues lo único que se puede poner en la balanza era, por una parte, los asesinatos de ETA, que estaban recrudeciéndose, o se habían recrudecido con gran intensidad, pero bueno, eso era una lucha que se tenía contra el terrorismo y que no era, bajo mi punto de vista, un motivo de un golpe de Estado. Por otro lado, también se consideraba entonces, en el año 81, que las autonomías estaban cogiendo una deriva imposible, y entonces que eso iba a justificar un poco ese golpe de timón. Entonces, claro, si la gente del 81 levantara la cabeza de sus tumbas y viera dónde estamos con las autonomías actualmente, pues se desmayarían. Pero lo que quiero decir con esto es que ese golpe del 23F era un golpe de palacio para tomar un poder que estaba realmente, digamos, abandonado o dejado de la mano por quien democrática y legalmente lo ostentaba, que era el presidente Suárez y el partido de UCD. Mi coronel. Es verdad que si te acordarás, bueno, pues los propios ministros de Suárez estaban conspirando contra él. Sí, de todas formas, desde la perspectiva de 2019, es muy difícil entender que para derribar a un presidente de gobierno que ya estaba prácticamente derribado, hubiera que dar un golpe de Estado. Yo le quería preguntar, inequívocamente, los Estados... Espera, te voy a hacer una matización. Efectivamente, tú piensas que cuando Suárez lanza su discurso por televisión, que es el día 30 de enero, me parece, es decir, 23 días antes del golpe, él abandona ya, dice que va a abandonar la presidencia para evitar un paréntesis en la historia democrática de España. Es decir, que él, realmente consciente de que había ese peligro y tal, abandona el poder. Pero el grupo que ya estaba lanzado con la dinámica del golpe de Estado, yo no sé si tú has leído a Curcio Malaparte, bueno, pues entonces ya continúa la dinámica y dice, bueno, nos vamos a librar también de UCD. O sea, que creo que es importante hacer esta matización para que no haya malos entendidos. Sí, lo es y mucho. Al margen de cualquier consideración moral, que estoy seguro que cualquier persona con mínimos conocimientos de historia me dirá que es lo mismo que ha ocurrido en todas las ocasiones en las que militares honestos y patriotas han mantenido una postura, hasta los mismos de Filipinas, mientras los políticos les vendieron, al margen de la consideración moral de cómo se jugó con una serie de hombres y no importó que fuera de sus carreras y de sus vidas para pegar ese golpe de timón que podía satisfacer a la jefatura del Estado o a la Embajada de los Estados Unidos. Quería preguntarle, de manera inequívoca, ¿existe una relación, vinculación o participación de Estados Unidos, de la CIA o de la Embajada de los Estados Unidos en el golpe del 23 de febrero? No, es evidente. Es evidente, vamos, no una participación ejecutiva en el sentido de participar activamente, pero sí, digamos, cuando se enciende podríamos decir, el permiso de ir hacia adelante, esto es en el mayo del 80. Entonces, en mayo del 80, realmente es cuando, si te recuperas la hemeroteca, verás que es cuando empiezan los movimientos de los ministros de Suárez a abandonarle, a criticarle, a conspirar con partidos de la oposición, porque ya ha llegado la idea de Washington de que el equipo que rodea al candidato Reagan es totalmente contrario pues a que Suárez esté coqueteando con Arafat, que se vea con Fidel Castro, que tenga unas ideas totalmente en contra de Estados Unidos en Oriente Próximo, que quiera llevar adelante su política en el África subsahariana totalmente
diferente a la que está llevando Francia. Entonces hay una serie de factores que molestan la política exterior que está desarrollando Suárez. Y entonces, bueno, pues lo que se señala a España, no solamente a España desde Washington, esto es una cosa que irradia de Washington a París, a Madrid, a Bonn o a Berlín o a Roma, de que el próximo inquilino de la Casa Blanca, pues digamos, va a dar un vuelco, un giro de 180 grados a la política de distensión del presidente Carter. Y entonces esto lo que hace que en España, pues digamos, se junte el hambre con las ganas de comer, y entonces todos esos movimientos, vamos a decir que esa agitación que había en la sala de banderas, pues de pronto, pues de forma un poco anecdótica llega uno diciendo no, pero en Washington ven muy bien el que esto termine porque y entonces, bueno, pues si encima que nosotros estamos conspirando contra el gobierno existente, encima tenemos el Nil Ostat de nuestro principal aliado, pues estupendo. Si a eso le sumas también que en Roma está Juan Pablo II, que es un hombre, es un polaco que ha sufrido persecución por los comunistas en Polonia y que está totalmente de acuerdo con arrinconar a la Unión Soviética, pues entonces, bueno, pues todo ese grupo de influencia que existe dentro del ejército, de militares que pertenecen al Opus Dei, pues de alguna forma sus conciencias quedan rápidamente tranquilizadas. No sé si me explico. Quiero preguntarle por dos cuestiones. Nos gusta ser lo menos parecido posible a la tendencia a la conspiración, pero sí lo más rigurosos posibles. Por eso hay dos organizaciones por las que les quiero preguntar: Masonería, Opus Dei y 23 de febrero. ¿Existe alguna constancia fehaciente de participación, involucración, beneficio de lo ocurrido esa noche en España? Vamos a ver, en referencia al Opus Dei, la referencia que yo he hecho es clara. Es decir, por un lado está el Papa de Roma, es un ferviente anticomunista, ¿verdad? Sí, y además bastante próximo a la línea del Opus Dei. Claro. Después, en España, en ese momento, bueno, pues generales renombrados pertenecen al Opus Dei. Es decir, que no es que el Opus Dei esté mandando en el ejército. Lo único que te digo es que importantes militares, influyentes militares, están vinculados a la obra. Entonces, no es que la obra de alguna forma participe o le surjan las ideas del golpe de Estado, sino que realmente esto del golpe de Estado se va gestando de una forma que se va extendiendo como una mancha de aceite. Entonces, claro, es muy diferente si tú perteneces a una congregación o tienes una fe religiosa en determinados aspectos y tienes en Roma a un señor digamos, cercano a lo que tú crees, o tienes a un papa que es de la teología de la liberación, pues radicalmente es distinta la situación que se crea. ¿Y la masonería, mi coronel? Pues mira, de la masonería no te puedo hablar porque realmente no tengo noticia, ¿no? Pero vamos, la masonería siempre, digamos, se ha sabido que está en todas las movidas importantes, pero en el caso de España, yo creo que es un movimiento más político e inducido por la futura Casa Blanca, y después con las complicidades aquí de personas vinculadas a la monarquía
o vinculadas al Opus Dei en el caso del ejército, pero nada más. O sea, yo creo que la masonería ahí no se le da un protagonismo, pero te repito que no lo sé. Pero sí, no, se lo preguntaba porque recientemente han aparecido algunas investigaciones de bastante rigor histórico e intelectual que relacionan la redacción de la Constitución del 78 con un reparto de poder entre Opus Dei y masonería. No que la redacción de la Constitución fuera un reparto entre ambas instituciones, pero sí las influencias que ambas tuvieron detrás de cada uno de los constituyentes, ¿no? Pues puede ser, pero yo ya te digo que ese aspecto lo desconozco y sobre todo en el caso del Opus Dei sí que me resulta, digamos, objetivamente verificable, incuestionable casi, sí, la experiencia que yo tuve, pero en el caso de la masonería, pues realmente, si estaba ahí, yo realmente no fui consciente de ello. ¿Dónde estaba usted destinado y qué grado tenía usted el 23 de febrero de 1981? Vamos a ver, yo era capitán de infantería y en ese momento, y estaba destinado en el CSIC, curiosamente en la unidad que participó en la coordinación de la llegada al Congreso de los autobuses de Tejero. Es decir, yo estaba a las órdenes directas de José Luis Cortina, que era el jefe de la agrupación operativa para misiones especiales del servicio. Parece que tengamos transmisión de pensamiento porque acababa de anotar en la libreta que tengo delante dos nombres que eran José Luis Cortina y Alfonso Armada. Para este reportero que le habla, para este viejo periodista, hay tres personas que alcanzan el grado máximo de miserabilidad, y es una opinión personal, el 23 de febrero, que son Juan Carlos I, José Luis Cortina y Alfonso Armada. Me gustaría que de Alfonso Armada y de José Luis Cortina me diera su visión sobre su involucración, su participación y su relación con el resto de implicados en el golpe de Estado del 23 de febrero. Bueno, Alfonso Armada era el que estaba nominado, como se dice ahora, para ser el presidente del gobierno, con el acuerdo de los diferentes partidos que en ese momento había. Es decir, había el acuerdo del PSOE, había el acuerdo de Alianza Popular, había el acuerdo de todos los partidos a los que se había tocado, curiosamente excepto a Blas Piñares, es decir, a Fuerza Nueva no se le había tocado, que yo sepa. Entonces era el que iba a ser presidente del gobierno. Entonces, digamos, el triángulo, Juan Carlos, General Armada, José Luis Cortina, pues es dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la organización, de la planificación del golpe, digamos, son los tres puntos claves en el arco de bóveda que manejaba toda esta operación, que fue realmente un fracaso, pero ellos realmente estaban allí. Entonces, yo que estaba en la unidad esta de José Luis Cortina, yo siempre, mi mayor, llamemos, reproche que tenía que hacer a mi jefe directo, que era José Luis Cortina, es que mi jefe directo, José Luis Cortina, igual que el CSIC, traicionaron a su jefe natural, poniéndose a las órdenes del general Armada. Es decir, el jefe natural del CSIC en aquellos momentos era precisamente el presidente Suárez y el gobierno. Es decir, un servicio de inteligencia siempre es una herramienta del gobierno. Entonces, digamos, ellos estaban en un golpe de Estado para derribar, Suárez ya había dicho que se iba, pero bueno, para derribar los restos de poder que ahí había, y entonces, al ponerse con el general Armada, evidentemente estaban traicionando a su jefe natural. Eso es una cosa que,
estando pues otros 2 capitanes y un suboficial y yo mismo, que nos negamos a ir por ese camino, pues evidentemente era una cuestión de traición pura y dura, bajo mi punto de vista. ¿Cómo fue este capítulo de que se negó, junto con otros compañeros, a aceptar esa orden? Bueno, porque mis compañeros y yo, en un determinado momento, el servicio se entera de que nos hemos enterado de la participación del CSIC en el tema del golpe de Estado. ¿Antes o después? ¿Antes o después? No, que nos enteramos después del fracaso. Se empieza a recopilar información y entonces pues después se tiene constancia de lo que haya pasado. Entonces en ese momento pues a mis compañeros y a mí pues empiezan a ofrecernos cosas y amenazarnos con cosas. Total que, bueno, pues tengo que decir que bien, pues aguantamos las presiones y obligamos al que entonces era el responsable del CSIC a que abriera una información de carácter no judicial de los sucesos que habían ocurrido dentro del servicio. Entonces este informe de carácter no judicial no se les facilitó a las defensas de los inculpados, con lo cual ya eso era un motivo de anular el juicio de campamento que ocurriría un año más tarde. Entonces, bueno, pues yo tengo la satisfacción de que a mí, siendo capitán, me llegaron a ofrecer el 3er puesto de mando en el CSIC como jefe de operaciones y rechacé la oferta porque yo realmente no estaba por la labor del golpe de Estado. Entonces, bueno, pues mis compañeros también en sus niveles pues aguantaron la presión y obligamos a que un informe que se debía haber abierto de oficio el día 24 de febrero se abriera el 30 de marzo, pero por lo menos se abrió, se declaró allí y después ya lo que hicieron los poderes fácticos, evidentemente, fue ocultarle este informe a las defensas y mutilar el informe, pero bueno, todavía quedamos algunos protagonistas de aquello que estamos vivos y que presentamos testimonio de aquello. Dice muy poco de un Estado de Derecho, que creo que ha cambiado poco o nada o a peor, que puede condenar a hombres a penas tan graves como la de 30 años de cárcel y la pérdida de su carrera en juicios donde no se ha dicho todo lo que se sabe. Pero bueno, así es España. No quiero extenderme mucho más, pero sí que, aunque fuera por mero conocimiento personal, me gustaría saber qué pasó con su destino y el de sus compañeros después de esto. ¿Continuaron trabajando en la casa o fueron cambiados de destino? No. Entonces no se atrevieron a echarnos de la casa, bueno, porque realmente nosotros estábamos cumpliendo con nuestro deber y con nuestra obligación y políticamente quien estaba en fallo eran ellos, es decir, los que habían participado en este asunto. Entonces, bueno, pero parece que aquí casi todos cumplían con su deber. Los oficiales, suboficiales y guardias civiles actuaban a la orden del teniente coronel Tejero, general Miranda del Bosch actuaba a la orden del jefe del Estado. Es decir, parece que aquí todo el mundo actuaba a la orden de alguien, ¿no? Que solo Armada se lo guisaba y se lo comía. No, pero no se trata de actuar a la orden de alguien, sino actuar a la orden de alguien dentro de la ley. Es decir, si tú estás actuando a la orden de alguien que te dice que le pegues un tiro a otro, pues eso no es una acción que porque estés obedeciendo sea legítima que hagas. Es decir, sí, pero declarar el estado de excepción era un acto dentro de la ley, ¿no? No había declarado ningún estado de excepción. No, digo, cuando Jaime Milán del Bosch declara el estado de excepción. No, declara el estado de excepción en Valencia
que es donde es capitán general. Exacto. Pero bien, pero en estado de excepción no se declaró en toda España. No. Pero bueno, todo parece indicar que fue porque unos militares se atrevieron y otros no, porque si todo partía del jefe del Estado, si la posición de Armada no es una decisión propia de su propia vanidad, si no está consensuada con el resto de partidos políticos, si se cuenta con el beneplácito cuando no con el apoyo de la CIA, resulta difícil creer que solo una capitanía general se levantara porque ese día el general Millán del Bosch se levantara más patriótico que otros, ¿no? No, pero esto no es así, vamos a ver. Era una operación diseñada como un golpe de mano. Entonces, la operación tenía 3 fases. La primera fase era la ocupación del Congreso y el secuestro del gobierno y del poder legislativo. La segunda fase... Una operación, perdón que le interrumpa para puntualizar. Hay una frase de Tejero en el juicio del 23F que a mí me deja muy marcado, que es: eso quisiera yo que alguien me explique qué pasó el 23 de febrero. Tampoco parece ser que el teniente coronel Tejero actuara de motu propio y no coordinado con otras órdenes superiores. No parece ser creíble que el teniente coronel Tejero se vaya por la mañana, escuche misa a primera hora y a continuación decida llenar unos autobuses que ya están previamente contratados de guardias civiles y tomar el Congreso, ¿no? José, yo no estoy diciendo que el teniente coronel Tejero actuara de motu propio. Estoy explicando precisamente lo contrario. Es decir, estoy diciendo que el golpe de Estado estaba diseñado con 3 fases. La primera fase era la ocupación del Congreso de los Diputados por el teniente coronel Tejero. Es decir, que el teniente coronel Tejero iba a dirigir la primera fase del golpe de Estado. No estaba dirigiendo el golpe de Estado. El golpe de Estado lo estaban dirigiendo otros. La segunda fase era precisamente el bando del teniente general Millán del Bosch y que se basaba ante la ausencia del gobierno que estaba secuestrado, ¿no? De los carros de combate, para que se viera que el ejército de alguna forma estaba en ello, pero de forma lejana, porque si no se hubiera publicado el bando, el capitán general de Madrid, no el de Valencia, o tal. Es decir, que se viera que el ejército estaba ahí. Mientras que varias unidades de la Sexta Flota estaban ancladas frente al puerto de Valencia. Bien, entonces, ese era el golpe de Estado. Entonces, cuando pasa la segunda fase, que es la de Millán del Bosch, terminaba el golpe de Estado con la tercera fase. ¿Cuál era la tercera fase? La llegada de Armada al Congreso de los Diputados, donde iba a ser votado como nuevo presidente del gobierno con el acuerdo de los portavoces de los partidos que allí había, etcétera, etcétera. Y entonces esto se gesta de tal forma que el propio Tejero no tiene noticia de cuáles van a ser las verdaderas intenciones de Armada, porque cuando Armada le enseña su lista de ministros, entonces cuando se cabrea y le dice, cuando le dice Armada y encima tiene que tomar unos aviones que tiene preparados en Torrejón y se tiene que ir a Portugal, pues entonces cuando él se sale. Es decir... Sí, pero mi coronel, permite que le interrumpa, porque Tejero inicia el golpe de Estado dentro de la operación diseñada desde Palacio por Armada, el Rey, Cortina, etcétera. Lo que me cuesta entender en este argumento, mi coronel, es que este papel de echarle a Tejero la culpa del fracaso del golpe al no aceptar las exigencias de Armada tiene un montón de horas previas. A mí lo que... Vamos a ver. No eran exigencias de Armada. El golpe se diseñó como te he dicho. Y Tejero lo que le pasa es que cuando Armada le enseña la lista de ministros, se siente engañado. Sí. Porque dos días antes Armada también se ha entrevistado con Tejero. Y a Tejero le ha dicho que va a haber un gobierno con mayoría de militares, va a ser un gobierno para enderezar esto, etcétera, y además sin comunistas.
entonces cuando le enseña la lista, hay varios socialistas y hay 2 comunistas. Sí, hay un libro muy antiguo, se llama Jaque al Rey, que creo que esto lo explica casi exactamente como usted lo está explicando. Pero mi pregunta es, las horas previas, que pasan muchas horas, desde que el Congreso es tomado, desde que Jaime Milán del Bosch dicta el bando en Valencia, si es Palacio de la Zarzuela quien dirige esto, imagino que lo que se esperaba era una sucesión en cadena de bandos exactamente iguales que el de Milán del Bosch en otras regiones militares. ¿Cómo es posible que el jefe de Estado Mayor no esté al corriente, o cómo es posible que Juan Carlos aborte él mismo el que otras capitanías generales emularan a la acción que había tomado Jaime Milán del Bosch? No había que emular nada, porque es que vamos a ver el bando del teniente general Milán, lo único que hace es dejar constancia de que el ejército está ahí y de que los carros han salido a la calle en Valencia, pero no hay ninguna necesidad, por lo que te he dicho antes. Antes te he dicho que no había ninguna división en el ejército, no había ninguna agitación sindical, no había ninguna agitación social. Entonces, ¿qué utilidad tenía sacar los carros en Valladolid? ¿Qué utilidad tenía sacar los carros a Santiago de Compostela? Pero la llegada del general Torres a... Creo que era Torres el apellido, a la división acorazada Brunete, con la casualidad de aprovechando de la ausencia del coronel. Pero vamos a ver, pero no hay que deformar las cosas. El general Torres estaba previsto que se hiciera cargo de la división acorazada, pero finalmente no se hace cargo. Y finalmente el general Quintana, que es el jefe directo del jefe de la división de la división acorazada, que está de capitán general en Madrid, sí, no ordena que lo arresten, y sigue allí esperando acontecimientos. Es decir, vamos a ver, ¿tú hiciste la mili o no? Sí, yo entré en la mili con 17 años. Bien. En el 23 de febrero de 1981, precisamente. Vale. Pues si hiciste la mili sabrás que había un toque por las tardes que era el de paseo de tropa. Además la hice en una unidad que mandó usted, la hice en la COE en Alicante. Estupendo. Bueno, pues había un toque que era el paseo de tropa. Entonces ese toque de paseo de tropa en febrero se tocaba a las 4:30 de la tarde. Bien. Entonces ese día en las unidades, todas las unidades de Madrid que tenían soldados, no tocaron ese paseo de tropa, es decir, acuartelaron de forma soterrada a toda la guarnición esperando acontecimientos. Te estoy hablando de las 4:30 de la tarde. Y tú sabes, por haber hecho la mili, que los toques de ordenanza en el ejército son sagrados, es decir, tú te puedes evitar un toque si hay un toque de generala o hay un toque de algo, pero tú lo que no puedes decir, no, hoy tocamos paseo de tropa y mañana no. Es decir, que estaba perfectamente, la gente estaba acuartelada y esperando a lo que ahí iba a pasar, porque sabían perfectamente lo que iba a pasar, y ya está. Pero usted no cree que el jefe del Estado, que Juan Carlos I, duda que es Juan Carlos I el que acaso juega a varias barajas, y el que antes incluso que el teniente coronel Tejero pusiera unas condiciones inaceptables a Armada, y tal y como parece ser lo expulsó de malas maneras del Congreso, que ya Juan Carlos I estaba contemplando la posibilidad de desactivar el golpe que él mismo había creado? No, señor, no, porque vamos a ver, hay un detalle clave, que es que el general más monárquico del ejército era Milán del Bosch. El que saca los carros a la calle es Milán del Bosch con el bando. Y el general, toda la propaganda de Palacio están diciendo en ese momento, después de ese momento y años después, de que el rey, desde que sucede el golpe hasta que sale por la televisión, está hablando continuamente con todos los capitanes generales. Hombre, sorpresa, al único que no llama es a Milán del Bosch.
y cuando le llama finalmente a Miguel Landelbos, cuando Armada ha fracasado, le dice, ahora ya no puedo volverme atrás. Sí. Retira los carros y el bando. Y Landelbos obedece igual que había obedecido antes, es decir, retira los carros, da la orden de retirar los carros y retira el bando y restituye la autoridad civil en Valencia, ¿no? Entonces ese Armada ni está ni se le espera, y ese papel de Sabino Fernández Campos intentando proteger al rey de los militares malísimos que habían organizado un golpe de Estado, es un hecho absolutamente novelado, creado para limpiar desconectar al principal responsable de los hechos. Entonces claro, si hay una frase del rey archiconocida y archipublicada, que es: a mí dadmelo hecho, pero es evidente, un rey no se va a bajar a ocupar el Congreso de los Diputados. O sea, hay gente que se pone a ocuparlo por él, pero evidentemente la labor de Sabino está en desvincular todo lo que se pueda a la Casa Real primero de los pasos de Armada. ¿Por qué? Por si fracasa Armada, que no se vea involucrado el rey. Y después, cuando realmente fracasa Armada, pues todas esas frases, vamos a ver, eso de tú vete, pero vete a título personal. ¿Dónde se ha visto que se le pueda dar una orden a un general de división en una situación similar y se le diga: tú vete a título personal? Pero ¿cómo es posible? Un militar, cuando actúa oficialmente, un funcionario, siempre va como tal, no va a título personal. Eso es una tontería para engañar a gente y después engañar a la opinión pública. Pues de lo que se trata en las falsas banderas es contar un relato que no tenga que ver con el relato real. ¿Por qué? Porque bueno, cuando ese relato se hace y la gente traga, pues a los 2 días hay una manifestación donde detrás de una pancarta apoyando la democracia y en primera fila están todos los que ya sabían que se iba a producir el golpe y estaban de acuerdo con que se produjera, desde Carrillo a Felipe González pasando por Alfonso Guerra, ¿no? Qué vergüenza. Mi coronel, hemos dedicado casi todo el tiempo que había previsto solo para hablar del 23 de febrero, pero no me resisto, aunque sea con mucho menos tiempo del que deberíamos y prolongando mucho más el programa de lo que suele ser normal, a que entremos en un tema radicalmente distinto en cuanto a los años que transcurren entre un suceso y otro, pero igualmente yo creo que marca absolutamente lo que ha sido la política interior, exterior de España, que es el 15M. Bueno, el 15M es el momento más oscuro de este régimen. Le vuelvo a preguntar, el 15M, ¿cuál era su estado y su destino? Yo estaba el 15M, estaba fuera de las Fuerzas Armadas ya. En ese momento yo estaba trabajando para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ajá. Pero estaba fuera de las Fuerzas Armadas. Correcto. Era solo un apunte. Hablamos del 15M. ¿Atentado de falsa bandera? Bueno, evidentemente. El 15M es un atentado de falsa bandera clarísimo, donde si bien yo al menos no sé, independientemente de las sospechas que pueda tener, los autores o el autor intelectual de aquello, pero lo que está hoy día está perfectamente acreditado es que hubo una complicidad entre el Partido Socialista y el partido del PP, curiosamente uno damnificado políticamente por el atentado y otros beneficiados curiosamente por el atentado, pero se ponen de acuerdo en dos cosas: en ocultar pruebas y presentar pruebas falsas. Entonces, ahora mismo tenemos la constancia de que con la connivencia de varios institutos del Estado, policías, servicios secretos, etcétera,
se han falseado pruebas, se ha falseado información y, sin embargo, bueno, te recuerdo el tema de la desaparición milagrosa de todos los trenes para no poder analizar el explosivo empleado. Es decir, y la aparición de la mochila de Vallecas o de la furgoneta Kangoo y todo. Entonces, esto, como, digamos, las fuerzas políticas en presencia se han puesto de acuerdo en desinformar al ciudadano, ahora es legítimo tener cualquier tipo de especulación, pero yo realmente, objetivamente, desgraciadamente, no sé quiénes son los responsables. Ahora, sí hago responsable a los partidos en ese momento, uno que salía del poder y otro que entraba, les hago responsables de haber estado de acuerdo en engañar a la opinión pública española y engañar al ciudadano. Esa es la gran responsabilidad política que para mí tiene el PSOE y el PP. Mi coronel, yo no puedo, me parece de una irresponsabilidad periodística absoluta, finalizar así la entrevista por ajustarme a un espacio de tiempos cuando nos queda todo el 15M por hablar, que es mucho, y aunque no le pillara en activo y su conocimiento diga que es limitado, sé que siempre su conocimiento es más del que dice y desde luego su capacidad de análisis también. Habría que hablar en el 15M de Marruecos, tenemos que hablar de Francia, de la CIA, del Mossad, de un montón de circunstancias. Yo le voy a rogar, y además por primera vez que repitamos 2 espacios seguidos, pero el próximo lunes volver a tenerlo en la Tribuna Radio, en la quinta columna, y hablar exclusivamente del 15M, porque en realidad en 45 minutos no da tiempo siquiera aproximarse a 2 fechas que han marcado un antes y un después en la política nacional. Abusando de su cordialidad, de su disposición, volveremos a entrevistarle exclusivamente con el tema del 15M. Quiero agradecerle muy sinceramente su participación en la quinta columna, en la Tribuna Radio. Diego Camacho pertenece a un modelo de militar poco habitual en España, un modelo militar muy instruido humanísticamente, fuera de lo que es el conocimiento de la táctica y la estrategia de defensa, de esas operaciones especiales de las que proviene, con muchísima experiencia en los servicios secretos del Estado. Jamás le pondré en la tesitura de preguntarle por nada que no me pueda contar, pero sí que su análisis para nosotros es uno de los más autorizados que podemos tener, ¿no? Me parece a mí que en España pues tenemos al coronel Pedro Baños, al coronel Diego Camacho y pocos más, no que no existan, sino que no estén dispuestos a hablar con seriedad, con rigor, por supuesto con los silencios que su cargo, incluso después de ejercerlo, obligan, pero sí ayudando de una manera casi docente a la ciudadanía a entender sucesos habitualmente manipulados por la prensa del sistema. Bueno, pues muy bien, José, pues nada, el próximo lunes continuamos con estos temas de operaciones de falsa bandera, que sí es importante deslindarlos hasta donde puedas, porque sobre todo es evidente que la opinión pública española necesita subir un nivel de súbdito y convertirse en ciudadanos, y la información es necesaria para lograrlo, y por eso, bueno, pues el que haya periodistas como tú vinculados con el deseo de encontrar la verdad, aunque humanamente te puedas equivocar como todos nos equivocamos, pues es realmente de admirar, y yo realmente lo que te animo es a que sigas por ese camino. Bueno, evidentemente, mi coronel, y evidentemente a todos los oyentes de Quinta Columna, de la Tribuna Radio, nada es casual, y todo el acoso judicial que estoy sufriendo no viene solo por un caso determinado, sino por este periodismo que hacemos tan incómodo para el Estado. Pero quiero señalar que detrás de José Luis Sánchez hay mucha gente, desde luego el coronel Diego Camacho, con la vida resuelta,
cuando da una conferencia o cuando escribe un libro se cuentan por miles y miles los seguidores. Podía haber elegido cualquier medio políticamente correcto para colaborar y no la Tribuna de España, donde además de no recibir ninguna retribución por esta colaboración, pues seguro que pueda quedar hasta muy significado uniendo al medio con el colaborador, ¿no? Entonces quiero también reconocer de manera muy especial esa honestidad personal, ese patriotismo, que es un ejercicio de patriotismo, de colaborar habitualmente con la Tribuna de España, sabiendo que somos el medio apestado, ¿no?, en el actual Estado de Derecho. Mi coronel, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo en los micrófonos de la Tribuna Radio. La semana que viene cuento nuevamente con usted. Pues nada, un abrazo, José Le, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Una velada como la de esta noche, extraordinaria, gracias al coronel Diego Camacho y a José Le Sánchez, por supuesto, se hace corta. Aún así, hoy se ha compartido todo tipo de información. Sin embargo, lo hablado en la quinta columna no va a quedarse en este punto. Pero de momento no puedo adelantarles nada. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su compañía en la quinta columna, todos los lunes a las 10 con José Le Sánchez, aquí en la Tribuna Radio.